Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, la voz de los claretianos para el continente, para nuestro continente del norte al sur, para que todos nos hermanemos por medio de la alegría del Evangelio, por medio de la buena noticia. Esta es la finalidad de Radio Claret América y uno contribuye a que esta finalidad se lleve a cabo. Y de verdad que es un placer compartir con ustedes esta palabra de Dios, palabra que se encarna ya el último domingo del mes de mayo. Domingo 30 de mayo, la iglesia nos recomienda o nos invita a pensar en el Dios uno y trino. Este Dios que se manifiesta de muchas maneras, pero como de una manera muy especial en la figura del Hijo amado y en la figura del Espíritu que va moviendo toda la historia. Va a ser estas lecturas para el día 30 de mayo, como les decía, y antes me gustaría orar al Señor para que se siga manifestando en todos los momentos difíciles que vamos pasando como país, como comunidad de fe. Dios uno y trino, tú has acompañado a toda tu creación desde el inicio, tú nunca nos has abandonado. Muchas veces nos hemos ido a los exilios, hemos experimentado la esclavitud, nos hemos separado de tu amor. Pero tú siempre nos has enviado a hombres y a mujeres que vienen a hablarnos al corazón, que vienen a mostrarnos una vez más tus caminos. Muchas veces también, en vez de aceptar la palabra de estos hermanos y hermanas, nuestro corazón se obstina, se vuelve rebelde y vuelve otra vez a separarse de ti. Pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado con tu familia humana un pacto de amor por medio de Cristo, el Hijo amado. Y este Cristo amado nos ha enseñado otra vez el camino, nos ha enseñado otra vez a valorar la vida, nos ha enseñado otra vez a llamarte Abba, papá. Y nos ha dejado a tu Espíritu que nos va acompañando, que sigue moviendo a tu comunidad y que nos sigue invitando a luchar por una comunidad justa. Te pedimos especialmente por la gente que sufre, por todos los hermanos y hermanas de Colombia. Te damos gracias porque se ha firmado un acuerdo entre los hijos y las hijas de Abraham, entre los palestinos y los israelitas. Que esa paz sea verdaderamente shalom para que todos y todas puedan vivir bien. Te pedimos por la gente que tiene miedo, por las personas que son víctimas del narcotráfico, por las personas que han dejado sus tierras. Acompáñanos siempre. Y si en las dificultades de la vida nos olvidamos de ti, tú nunca te olvides que sin ti nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, como les decía, estamos celebrando, o la iglesia nos invita a celebrar, a conmemorar el misterio de la Santísima Trinidad. Y la lectura que propone está basada en Mateo 28, 16, 20, la conclusión del libro. Y esto en algunos círculos la llaman la Gran Comisión, especialmente en los hermanos y hermanas que vienen de otra tradición. Para ellos es muy querido este evangelio. Bueno, como todos los evangelios, pero de alguna manera como que ahí basan la misión. Y ese es un evangelio de verdad precioso, muy cortito, que nos va a dar oportunidad de saborear a esta comunidad de Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos y de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra penetre en las personas que nos han escuchado, que nos siguen escuchando. Te pedimos que te hagas presente sus historias, en sus vidas. Te pedimos que les colmes de bendición. Que estas palabras les instruyan a entender de que tú estás con ellos y con ellas en los momentos difíciles. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Miren, este evangelio de alguna manera como que hace un resumen prácticamente de todo el evangelio de Mateo. Termina Mateo como comienza. Terminen con Jesús resucitado en Galilea y termina también con la certeza de que Jesús está con la comunidad todos los días. Así había comenzado, ¿verdad? Ahorita vamos a ir un poquito desglosando este evangelio. Lo primero que tenemos que ver es que el evento de Jesús, la resurrección, de verdad que fue algo que impactó a esta comunidad, y cada evangelista va a tratar de explicarse cómo es que Jesús resucitado está con la comunidad. Y por eso va a haber varias discrepancias. Muchos autores a veces quieren pensar que estas discrepancias se pueden dar o entender porque cada quien está hablando desde su propia experiencia, y tienen mucha razón. Y cada quien va a embellecer la historia de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad. La comunidad de Mateo, una comunidad que viene totalmente del judaísmo, que le está costando trabajo entender qué relación tiene Jesús con la ley. Lo primero que tenemos que quitarnos de la mente, Jesús no fue cristiano. Jesús, me explico, Jesús fue judío. Vivió como judío y murió como judío. Y si Jesús fue judío, que vivió como judío y murió como judío, entonces Jesús cumplió la ley, observó los mandamientos, se apegó a las enseñanzas de Moisés. Porque a veces nos da la impresión de que Jesús vino y rompió totalmente con la tradición judía, lo cual no es cierto. Jesús, en este mismo contexto, tampoco se inventó otro Dios, o tampoco exhortó a su comunidad a decir: ya no crean en el Dios de Abraham, de Sara, en el Dios de Jacob, de Raquel, en el Dios de Isaac y de Rebeca. Al contrario, Jesús va a ir descubriendo en ese Dios que nosotros llamaríamos del Antiguo Testamento al Dios compasivo, al Dios misericordioso, pero de una manera muy peculiar, de una manera muy única. Y tampoco, por extraño que parezca, Jesús tampoco vino a fundar una religión. Porque ahí es donde a veces patinamos y queremos pensar de que Jesús vino y fundó mi iglesia y me dio la verdad absoluta, y entonces yo excomulgo a los que no piensan como yo. Yo juro y perjuro que solamente en mi iglesia y en la manera en que la persona se adhiera a mi iglesia hay salvación, y todas las personas que no pertenecen a mi iglesia pues ya se condenaron. Y esto ha venido a acarrear serios problemas. Gracias a Dios que la Iglesia Católica ya no se basa en aquella teología de que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso lo dijo hace años. Pero la iglesia también se ha ido adaptando a otras maneras de ir entendiendo el mismo mensaje, cuando se ha ido también evolucionando en el estudio de la Biblia. Entonces, esta idea de Jesús o la pasión de Jesús fue hablar del reino. El reino que Mateo lo llama
el reino de los cielos. Esa es su pasión de Jesús. El reino de los cielos que está aquí, que está presente, que transforma vidas. El reino de los cielos que hace que la persona que se sienta pecadora de pronto se sienta aliviada. El reino de los cielos que es capaz de acercar a aquella persona que a lo mejor no puede cumplir con todas las prescripciones de la ley, pero también es hijo de Dios. El reino de los cielos que Jesús anuncia es un reino que incluye, que cura, que sana y que invita a toda la comunidad a experimentar a un Dios cercano, a un Dios que se va a ir demostrando, que se va a ir manifestando aún en las cosas sencillas, aún a veces en imágenes como, diría Jesús, vean y observen las flores del campo, los lirios silvestres que no hilan, y sin embargo ni el rey Salomón se vistió con tanta hermosura. Piensen ustedes en los pajarillos que surcan el cielo, que no almacenan cosecha y el Padre de ustedes los cuida. Imágenes muy preciosas para decir, ustedes valen más que esos pajarillos o que esas flores. Y todos ustedes están en la presencia de Dios. Ese es el reinado de los cielos. Los otros evangelios lo llaman el reino de los cielos, el reino de Dios. Mateo omite la palabra Dios porque su comunidad viene del trasfondo judío y nadie puede ocupar del Dios, o sea, es muy sensible. Entonces, para Mateo, el reino de los cielos se va a ir fraguando, se va a ir descubriendo, siempre y cuando la gente vaya hermanándose, vaya sintiéndose incluida y vaya experimentando este amor de este Dios que es bueno. Así que esta comunidad, Mateo, va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que viene en este trasfondo de darle continuidad a toda la tradición judía y a toda la ley judía. Entonces, en esta continuidad, Jesús es la manifestación, pero no es que rompió con el pasado, sino que lo arrastra, lo jala. Todas las imágenes del pasado del Antiguo Testamento van a llegar a la plenitud en Cristo Jesús. Pero no es que con el evento de Cristo haya un antes y un después, como a veces la gente piensa. Hermanos y hermanas, en tu encuentro personal con Cristo todo vale. Todo es necesario. Es cierto que el encuentro que uno tiene con Cristo tiene que reorientarlo, tiene que uno ayudarle a conectarse mejor en el servicio, pero uno tiene que aprender a abrazar su historia. Si tu historia pasada, antes que no conocías a Cristo, vamos a utilizar este lenguaje, si antes de que tú no conocías a Cristo o antes de que no te interesaba tanto la iglesia o no te interesaba tanto tu relación personal con Dios, tú te sientes que esa parte no es valorada, valórala, intégrala, porque aún en esa parte Dios estaba. No estábamos conscientes o no sabíamos cómo es que operaba Dios, pero hay que integrarla, que sanarla, todo vale, y presentarse tal y como uno es, decirle, Señor, mira, aquí estoy, estaba acá, pero ahora estoy en este encuentro donde quiero sentirme otra vez conectado contigo. Entonces, el evento de Cristo resucitado formuló varias preguntas. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener la certeza de que Jesús está? Dos de los evangelios presentan a Jesús nuevamente, comenzando en Galilea. Marcos también, con el anuncio del joven que aparece en la tumba vacía, que le dice a las mujeres, no está, ha resucitado, vayan a Galilea y díganle a Pedro. Y dice que las mujeres no fueron, que se quedaron llenas de miedo. Bueno, pero la finalidad de Jesús es encontrar a la comunidad en Galilea. Después el Evangelio de Mateo, que se escribe años después,
cumple de alguna manera, o allí sí hay historia de Jesús resucitado. Marcos no tiene historias de Jesús resucitado. Nos dejó con la promesa. Esto no quiere decir de que Jesús no resucitó. Pero la comunidad de Marcos va a tener que aprender a descubrir a Cristo resucitado de otra manera. Mateo también va a tener que aprender, donde 2 o 3 se reúnen. Fíjense que esa va a ser como las claves. Porque a veces, hermanos y hermanas, no es fácil, lo repito una y otra vez, sentir la presencia de Dios. A veces nos sentimos también como esta comunidad abandonada. A veces tenemos miedo de regresar a Galilea. ¿Por qué en Galilea? Dice, se fueron a Galilea, porque allí en Galilea comenzó todo. Porque acuérdense que Galilea es el lugar donde Jesús comenzó a predicar, llamó a la gente a la conversión, formó a su comunidad para que lo siguieran, comió el pan con la gente indeseada, curó a las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos, les mostró el amor incondicional que Dios tiene. Es en Galilea donde Jesús se va a subir al monte y en la presencia de toda aquella multitud comenzó a decirle: bienaventurados ustedes los pobres, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados todos los que buscan la paz. Es en Galilea donde Jesús, como el gran Moisés, va a enseñarle en 5 grandes discursos. Entonces, regresar a Galilea es otra vez con la finalidad de ser discípulo, de aprender a ser discípulo, porque en el camino la comunidad se perdió. En el camino la comunidad lo traicionó, otro lo abandonó, lo dejaron morir solo, solamente las mujeres se quedaron allí. Entonces, continuamente la iglesia tendría que regresar a Galilea, a los orígenes, porque nuestros orígenes son sencillos, nuestros orígenes son humildes, nuestros orígenes son de servicio, nuestros orígenes son precisamente del margen, de la periferia, es donde Dios nos quiere encontrar. Pero cuando la iglesia se instala en el poder, se instala en la pirámide donde se controla todo, donde hay otra vez primeros y últimos, y se olvida de dónde está Galilea, pues entonces la iglesia perdió su misión. Entonces es necesario desplazarnos a Galilea. ¿Dónde está Galilea? Geográficamente puede estar, pues ¿cómo dónde está Galilea? Pues está en el norte de Israel, pero teológicamente puede estar atrás de tu casa. Galilea puede estar en tu calle, de la gente que anda luchando por justicia. La Galilea puede estar en los sistemas tan perversos donde tú trabajas y que allí tú tienes que ser verdaderamente testigo de la resurrección. La Galilea puede estar en situaciones de violencia, de injusticia, donde allí la persona está llamada también a recuperar su dignidad de ser hijo, de ser hija de Dios. La Galilea toma muchos rostros, y es en esa Galilea donde Jesús nos quiere desplazar. Una iglesia para pobres de pobres. Esta es la iglesia del Papa Francisco. Esta es la iglesia que era del principio aquella comunidad insignificante de personas temerosas, llenas de miedo, que se preguntaban, ¿cómo es que ahora vamos a seguir los mandamientos de Dios? Es una iglesia siempre en salida, siempre en misión, siempre en el margen. Pero claro, poco a poco la iglesia fue perdiendo el margen y se fue moviendo al centro. Y no solamente en el centro geográficamente, sino ideológicamente, con poder para decir quién salva, quién se condena. Entonces, yo creo que deberíamos ir a estas Galileas, al monte que Jesús nos ha indicado, dice el Evangelio. Recuerden que para Mateo es muy importante toda esta geografía, no solamente en sentido de
de señalar el lugar geográficamente hablando, sino tiene un sentido teológico. Acuérdense que Mateo presenta a Jesús como un Moisés. Si Moisés iba al monte Sinaí, según la tradición, al encuentro con Dios, y si fue en el monte donde aquel pueblo, por medio de Moisés, experimentó a Dios, pues Jesús va a hacer lo mismo. Si fue en el monte donde Moisés se transfiguró, donde Moisés recibió la ley, donde Moisés vio la presencia de Dios cara a cara, va a ser también Jesús como el otro Moisés glorificado, y es allí donde la comunidad se tiene que integrar. Si fue en el monte donde Moisés bajó con la ley y les comenzó a exhortarles a entrar en alianza, a hacer la voluntad de Dios, y la comunidad experimentó que Dios hablaba por medio del fuego, por medio de las tormentas, por medio de los huracán, por medio de los terremotos, y que les causaba miedo, y que dijo la comunidad: haremos lo que tú nos digas, lo que Dios nos diga. Pues aquí Jesús resucitado otra vez va a congregar a la comunidad con gran poder para volver a enseñarles y para comenzar a hacer la misión. Fíjense, otra vez el pueblo se tiene que congregar. En algún momento, hermanos y hermanas, tenemos que congregarnos. La salvación tiene que ser compartida, tiene que ser comunitaria. No podemos ser tan egoístas para decir solamente yo me salvo, solamente yo y Dios y estamos bien y así ya podemos seguir adelante. No. La salvación que Dios ofrece es una salvación que viene, que se hace presente, tú, Dios y tu prójimo, la persona próxima a ti. Entonces, tendríamos que otra vez congregarnos. A lo mejor este monte, los que vivimos en la ciudad, ¿en dónde está nuestro monte? Donde tú hagas alianza con Dios. Puede ser en tu cuarto y decirle: Señor, ayúdame. Quiero escucharte, quiero recibir tu palabra, quiero recibirte de todo corazón. Hay momentos en que no puedo, Señor, y solamente me basta decir un día a la vez. Hay momentos en que me doblo, hay momentos en que cuestiono tu presencia, pero quiero también entrar en una alianza contigo, en un juramento para decir: voy a caminar siempre en fe contigo, sabiendo que tú no me vas a dejar. La alianza puede estar, tu monte puede estar en el campo, donde tú le abras tu corazón a Dios, donde tú veas su presencia cuando te envía la lluvia para que tus plantitas crezcan y puedas vivir dignamente. Tú te puedes congregar también en los grandes templos, en las grandes catedrales, si es ahí donde tú vas a encontrar esta presencia de Dios. O puede ser en una chocita humilde, porque Dios derrama su presencia por todas partes. Y yo creo que es en todos estos lugares donde uno puede experimentar la presencia de Jesús resucitado. Y también tendríamos que hacer como la comunidad, toda la comunidad. Les falta Judas, ¿verdad? Aquí ya nomás son 11. Se postraron. Postrarse delante de Jesús. A lo mejor, hermano y hermana, hay que postrarnos en tantos momentos difíciles, tantos momentos complicados, donde a veces las relaciones con las amistades no van tan bien. O uno pensaría que todo está bien y de pronto la gente se siente lastimada, la gente se siente herida, y postrarse delante de Dios y pedirle bendición para todo mundo, para que fluya esta buena energía. Y cuando uno tiene miedo, cuando uno ya parece que está perdido, cuando uno se siente huérfano, como esta comunidad, fíjense lo que hace Jesús. Esa comunidad duda, vacila. ¿Por qué? Ser discípulo de Jesús no es fácil. No se logra la primera. Y cuando ya uno parece que se hunde, Jesús se acerca a la comunidad. A lo mejor estamos en un momento de decir: Señor, acércate a mí. Ya no tengo en nadie en qué confiar. Sigo llorando pérdidas de seres queridos.
se siguen muriendo personas que amo. La injusticia sigue reinando. La hipocresía parece que se pasea, como Pedro en su casa, dicen en México, a veces en la iglesia. Y es necesario otra vez pedirle, suplicarle, postrarnos de rodillas a Jesús, que se acerque a nosotros, que se acerque, que camine, que se haga cercano, que nos cure, que nos sane. Y que nos enseñe que Él es Jesús, que Él tiene poder, que hay poder en su nombre, como dicen algunas personas, ¿verdad? Tomado del libro del Apocalipsis, hay poder en el nombre de Jesús. Y fíjense, una vez que Jesús se acerca, es capaz de confortarles, quitar miedos. Dice un canto: si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? O el Señor es mi pastor, nada me falta. Estas imágenes, ¿no? Si Cristo está cerca a mí, ¿quién me va a hacer temblar? ¿Quién va a estar contra mí? Si uno experimenta a Dios que va caminando, que lo va cuidando, que lo va guiando, pues nada al final lo puede separar de esta certeza. Pablo lo dice muy bien en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, la espada, la guerra, la violencia. Ciertamente esas eran realidades que pueden separar a la persona, pero si tu fe está firme en Cristo Jesús, al final salemos vencedores, como Pablo decía. Y claro, hay muchas ocasiones en que sí, el dinero, la injusticia, el miedo, los afanes de este mundo nos han separado de Dios, pero siempre tenemos la oportunidad de conectarnos y a volver a aprender, volver a escuchar a Jesús que nos diga: se me ha dado gran poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién le ha dado este poder? La voz es del divino pasivo. Dios le ha dado este poder al Hijo amado. Este poder que Dios le ha dado sobre toda la creación, lo ha legitimado como modelo de humanidad. Modelo de humanidad porque Dios lo ha legitimado, le ha hecho justicia a su propuesta. Aquella persona que había sido asesinada, que había muerto como el peor de los criminales, que se tenía como un maldito de Dios, que se tenía como una aberración aquel crucificado, ahora resulta que Dios entró en plena solidaridad con su crucificado y no solamente lo resucitó de entre los muertos, sino que Dios asumió el sufrimiento de su Hijo. Y si Dios asumió el sufrimiento de aquel crucificado, hermano y hermana, esta es nuestra fe de que Dios asume nuestro sufrimiento. Cuando ya no tenemos ni siquiera fuerzas para extender la mano para que alguien nos ayude, Dios asume tu sufrimiento. Basta que te postres, basta que le supliques, basta que reconozcas que hemos estado en el lugar equivocado, con los dioses equivocados, en los tiempos equivocados y con las personas equivocadas. Implórale que venga ese poder y vuelva otra vez a ser persona nueva. Entonces, este poder que Dios le ha dado es la certeza de que ahora Dios está con todos los que sufren injusticia, con todos los crucificados de la historia. Entonces, todo ese poder que se ha dado no es solamente, fíjense, no es solamente para que la gente adore a Cristo porque ahora Él está glorificado, sino que ese poder es para servir, no es para oprimir, no es para esclavizar. Ese poder, esa experiencia que la comunidad ha tenido de Cristo Jesús se tiene que compartir y tiene que hacerse la misión. Por eso vayan a ser discípulos, esto es importante, a todos los pueblos, no excepción, vayan a ser discípulos, discípulos no míos, aclaro,
Yo no estoy buscando que alguien me siga a mí. Y este es el gran error de muchas personas que, bueno, Jesús por allí también lo va a decir. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que se van hasta el otro extremo del mundo por ganar un solo discípulo! Nadie tiene que hacer discípulo para uno mismo. Solamente discípulo para acercarte a Cristo Jesús, el Maestro, el guía, el que ha sido glorificado, el que está sentado a la diestra del Padre, el Hijo amado. Para Él es la gloria, para Él es el poder, para Él es toda esta visión de venir a acercar gente. No para ninguna institución, no para ningún programa social, no para nadie. Tú vas a anunciar la buena noticia para que se inserten a Cristo Jesús. Y yo creo que tenemos que reconocer bastante claro este mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos míos, diría Jesús, no de ustedes, y a todos los pueblos, no excepción, porque todos los pueblos han sido bendecidos. La semana pasada hablábamos cómo el Espíritu se dio para todas las naciones. El Espíritu que incluye, que acoge. Entonces este mismo Espíritu, que va guiando la misión, es para toda la humanidad, para todos los pueblos. Y una vez que la gente se haga discípula, para hacerle discípulo primero tienes que enseñarles, y ahorita viene otra vez las condiciones. Una vez que ya sea discípulo comprometido, entonces sí viene la alianza que se sella por medio del bautismo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que el bautismo todavía no tiene el significado que nosotros ya le hemos dado ahora. El bautismo, como se entendía en el siglo I, era como un ritual solamente para decir, va a comenzar una nueva experiencia. Me purifico del sistema de las leyes que no pude cumplir, de las leyes de pureza, entro en buena relación con Dios. Después, poco a poco, va a tener otras connotaciones, otras definiciones el bautismo, como lo entendemos hoy en día. Entonces, el bautismo es el primer gesto, el primer ritual que la gente que ha aceptado a Cristo Jesús, que se ha hecho discípula de Cristo Jesús, pues, por este gesto, por este ritual, por este símbolo, de ser sumergido, porque eso significa sumergir en el agua, la gente va a decir, tiene una nueva identidad. Esta identidad la ha dado Cristo Jesús. Esto es una identidad que se va a ir forjando. Y luego fíjense lo importante, ya una especie de estas fórmulas que son las más antiguas, una fórmula litúrgica. Bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que por allá hay algunas personas que niegan esta idea de la Santísima Trinidad. Esta idea de la Santísima Trinidad no es única del mundo judío. Había religiones que imaginaban a sus divinidades también representadas en varias personas, ¿no? Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, la religión de los egipcios, donde tenemos a Isis y a Osiris, que eran dioses. Era una pareja, hombre y mujer, Isis y Osiris, y después nació Horus, el hijo, y también a Horus lo mataron, se sacrificó por los egipcios, por los humanos, y también resucitó. Bueno, estas ideas de trinitarias era una manera para explicar cómo la presencia de Dios tiene muchas formas. No me pidan a mí que les diga racionalmente exactamente cómo es que el Dios es Padre, el Dios es Hijo, el Dios es Espíritu Santo y todo es en un mismo Dios. Este es un dogma de fe. Yo creo que aquí tendríamos que más bien celebrar al Dios que se presenta de muchas maneras. A lo mejor no solamente con el Padre y el Hijo, a lo mejor Dios también se hace presente en el aire, en el viento, en el sol, en la tierra, en el agua. Dios se hace presente en la caricia de tu madre, en el amor del amigo, de la amiga.
Son las muchas maneras que te van a ir demostrando que Dios está presente, ¿no? Y después, cuando se recibe esta presencia de Dios, entonces sí viene la enseñanza de guardar la ley, de guardar todo lo que Jesús nos ha dicho. De guardar, entonces, no solamente es bautizar por bautizar, tiene que haber un compromiso. Lamentablemente, cuando la gente se le exige el compromiso de decir, ¿sabes lo que estás tú haciendo? La gente se queja porque hay estos requisitos de pláticas. No sé en sus países, pero aquí recorren la diócesis entera preguntando a ver cuál parroquia no pide requisitos. Y si no encuentran ninguna parroquia aquí en esta diócesis de Chicago, se van a México, porque allá tienen un amigo sacerdote o allá le muestran el dinerito y no le piden ningún sacrificio, ningún requisito. Hermanos y hermanas, no podemos abaratar el sacramento. Tiene que haber un compromiso serio de lo que tú vas a recibir. Y lo que enseña la iglesia es que en el bautismo los papás, las mamás, la comadre y el compadre se comprometen, hacen un compromiso serio delante de Dios en irles educando, enseñando la verdad al niño o a la niña. Pero si el papá o la mamá o el compadre y la comadre no toman en serio ese compromiso, pues entonces ese sacramento, ¿qué va a pasar? Se abarató la gracia. Se abarató y bueno, la gente, como si no estuviera bautizado, por ahí va a decir la gente, ¿no? Fíjense que decía un escritor que yo quiero mucho, un escritor mexicano que se llamaba Carlos Fuente. Él decía, una de las críticas que hacía a la religión católica en México solamente ha servido para dos cosas, para bien nacer y para bien morir, refiriéndose a que regularmente a las personas solamente las vemos en el bautismo y en la hora de la muerte. Y de ahí en más, la iglesia ha estado ausente o no ha llegado verdaderamente la evangelización. Lo que está Mateo diciéndole a esta comunidad, la salvación se ofrece, las enseñanzas de Jesús se ofrecen a todas las naciones y la gente tiene que responder responsablemente en aceptar ese compromiso, en vivir de acuerdo a los valores de Jesús. Y si tú quieres vivir de acuerdo en esos valores, entonces se te da el sacramento. Pero si tú vienes y haces un ritual donde se bautizan 300 mínimo 300 niños o niñas en un fin de semana, con media hora de pláticas previamente para los papás y los padrinos, y eso sí cobrándoles, no les voy a decir cuántos dólares, pero era un negocio redondo y no les voy a decir en dónde, pues qué función, o más bien, eso solamente va a ser un ritual vacío. Si quieres que tu bautismo de verdad tenga efecto, toma conciencia de lo que recibiste, toma conciencia del compromiso que hizo tu papá y tu mamá por ti, de aceptar a Cristo, de vivir en los valores de Cristo, de guardar las enseñanzas de Cristo. Y si no lo has hecho, pues ahora es tiempo todavía. Y volver entonces a tener este encuentro personal y decirles, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Verdaderamente ven a mí. Quiero vivir de acuerdo a lo que tú me enseñas. Y la última parte, la certeza, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así terminó el Evangelio Mateo. Les dije que lo terminó como lo comenzó. Allá por el capítulo 1, en la infancia narrativa, Mateo había dicho, he aquí que la Virgen va a tener a un niño, le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es una forma retórica
que en la antigüedad se llamaba quiástica. Es decir, imagínense ustedes una torta, bueno, para los que no son mexicanos, un sándwich. Por un lado tienen el primer pan. En el primer pan tienen el primer texto que dice, le pondrán Emmanuel, sepan que que quiere decir Dios con nosotros. Luego termina el evangelio y yo estaré con ustedes ahora Jesús, el otro pan. Y lo que está en medio, lo que ustedes le ponen regularmente al sándwich, a la mitad del evangelio tenemos cuando la comunidad se reúne, donde 2 o 3 se reúnan en el nombre mío, ahí estoy yo en medio de esa comunidad. Entonces allí tenemos esta forma que se llama quiástica, Dios al principio, Dios en medio y Dios al final. Dios con la comunidad al principio, Dios en medio con la comunidad y Dios al final con la comunidad. Qué hermoso, hermanos y hermanas, esta imagen para decir, si Dios ha estado contigo en el principio de tu vida, Dios también va a estar en medio de tu vida y Dios va a estar en medio de tu vida. Ten la certeza de que tú no caminas solo. Dios nos va acompañando. Dios no nos abandona. Dios nos va cuidando. Y hay que saberlo descubrir y hacerlo nuestro. Así que, hermanos y hermanas, toma en consideración tu encuentro con Jesús en tu Galilea. Póstrate si has sentido que necesitas su perdón. Reconcíliate. Implórale que venga si tienes miedo, si tienes dudas, si estás temblando, si no le crees. Suplícale que te dé la fe, ponte de rodillas, deja que se acerque. Deja que te llene de alegría otra vez, que te quite esa tristeza. Experimenta su poder para que tú también, con ese poder que Dios te ha dado de ser hijo, de ser hija en el bautismo, te pongas a servir a otra gente. Te pongas a amar a otra gente. Toma conciencia de que el ser bautizado implica cambios, implica vivir de acuerdo a los valores de Jesús, implica vivir en justicia, en verdad, en ser persona honesta. Comparte esta enseñanza con otra gente que a lo mejor no conoce del amor de Dios. Tantas personas que viven en miedo, en temor. Enséñales que Dios es amor. Enséñales que Dios siempre está con ellos y con ellas, aunque uno no esté con Dios, Dios no nos abandona. Así que, hermano y hermana, espero que estas palabras te ayuden a entender el inmenso amor que Dios te tiene. Te ayuden a comprender de que no estás solo, de que Dios está siempre contigo. Recuerden que si quieren aprender más de la palabra de Dios, pueden visitar nuestra página en www.ibicla.org. Y también les invito a la próxima semana que se registren. Vamos a tener este curso sobre los ángeles y demonios. ¿Será Dios capaz de permitir que un ser domine físicamente, psicológicamente, la voluntad de sus hijos y de sus hijas? ¿Será este Dios tan cruel para permitir que otro ser tenga más poder que Él? Bueno, pues les invito a que vengan, a que se formen y que experimenten a través de esas enseñanzas el amor, la gratuidad de Dios que nos ama. Nos vemos, que la próxima semana sea mejor para ustedes. Cuídense mucho. Recuerden que estas palabras, esta homilía, esta reflexión llegó a través de Radio Claret América y el Instituto Bíblico Claretiano de los Estados Unidos. Hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.